Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, un espacio en el que queremos profundizar en la palabra y traerles mensajes nuevos y frescos cada semana de lo que creemos que el Espíritu está hablando a la iglesia hoy. El mensaje de esta semana se llama Los héroes de la fe y vamos a estar profundizando en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos. Este es un capítulo emocionante que todos alguna vez hemos leído. Muchos lo llaman el Hall de la Fama de la Fe, donde tenemos aquí la lista de estos héroes de la fe, así como los llaman. Y vamos directamente a ver el versículo número 1. Muchos podríamos incluso recitar este versículo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, es algo que esperamos, mas no tenemos. Y algo que no se ve, pero que tenemos la seguridad de que existe. Pero ¿qué será este algo de lo que está hablando el escritor de los Hebreos? ¿Serán bienes, posesiones, riquezas? ¿Será un carro, una casa, una esposa? Vamos a ver realmente de qué está hablando. Este verso se nos enseña para animarnos a creer que en algún momento vamos a obtener aquello que tanto queremos. Pero yo creo que realmente no es eso lo que el autor de los Hebreos estaba hablando. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primeramente hay que creer que Dios existe. Y luego dice, que es galardonador de los que le buscan. Por supuesto que estamos creyendo en un Dios que existe y que además tiene un premio, una recompensa, un galardón para aquellos que le buscan. Pero, ¿de qué se trata este galardón? ¿Y cuándo vamos a obtener este galardón? Vamos a ver principalmente lo que habla en este capítulo acerca de Abraham. Y vamos a ver específicamente en el versículo 13 en adelante, algo que me parece realmente impresionante. Conforme a su fe, murieron todos estos, hablando de Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos los demás. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ya eso contradice todo lo que comúnmente pensamos acerca de la fe. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Recordemos que estamos hablando de Abraham, a quien se le había prometido la tierra. Pues resulta que dice que él no recibió lo prometido, sino que lo tuvo que saludar de lejos. Continúa en el 14 diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y aquí está la clave un poco de a qué se refiere con la fe. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces está hablando de Abraham con la fe de que él anhelaba una ciudad celestial y de que Dios le había preparado una ciudad celestial. Entonces nos vamos dando cuenta de qué se trata este galardón del que habla el escritor de los Hebreos. Se trata de algo celestial. Veamos por ejemplo el caso de Moisés. Tristemente vemos el final de Moisés sin haber podido entrar a la tierra prometida, sino que tuvo que saludarla de lejos. Dice en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces fíjense cómo Moisés tenía puesta la mirada en un galardón, y este galardón para él era más importante que gozar de los deleites temporales del pecado o disfrutar de los tesoros de los egipcios. Estamos viendo una comparación entre un galardón celestial, eterno, en contraste con deleites temporales o con tesoros. Cuando vamos al final, en el versículo 39, nos damos cuenta que va teniendo más sentido esto de la fe y de en qué consistía el galardón. Fíjense que dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
Entonces, teniendo todo esto, termina todo con, por supuesto, el mayor ejemplo de fe que puede existir, y es Jesús. Cuando Él termina toda la historia acerca de todos estos héroes, viene el versículo 1 del capítulo 12 diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, Él está diciendo, ya que nosotros tenemos todos estos testigos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Josué, Moisés, todos ellos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Está hablándonos a nosotros como iglesia, no solo a los lectores de esta carta, sino a todos nosotros, diciéndonos: quitémonos todo peso, todo lo que nos impide correr esta carrera, incluso el pecado, para que podamos correr con paciencia esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fíjense, Él también tenía enfrente ese algo que esperaba, esa convicción de eso que no veía. Dice: el gozo puesto delante de Él, por este gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y continúa diciendo este verso que para mí ha marcado mi vida. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense, esa palabra considerad es importantísima. Cuando nosotros pensemos que ya no tenemos fuerza, que ya no tiene sentido seguir creyendo en Dios, el escritor a los hebreos nos dice: consideren, mediten o tomen en cuenta a Jesús, quien sufrió una contradicción de pecadores, o sea, un ataque total, una oposición completa y total de los pecadores contra Él mismo, más que nadie en la vida, para que nuestro ánimo no se canse hasta el punto de desmayar. Y dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos enfrentado incluso la sangre como Jesús la tuvo que enfrentar, la muerte, la cruz. Por eso es que Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. Él nos dio el ejemplo de poner la mirada en el galardón, en ese gozo puesto delante de Él, creyéndolo y yendo hasta el final, hasta la cruz, sabiendo que su galardón estaba después de morir. Y esa es la idea fundamental de todo esto. Vamos a obtener la promesa, vamos a recibir lo prometido, pero es después, en la eternidad. Esto hace que nos despojemos de toda carga o toda necesidad de que tengamos todo aquello que deseamos. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en algo más grande, en una patria celestial, en un galardón que vamos a recibir, así como Cristo sufrió sabiendo que iba a ser glorificado y que iba a lograr todo lo que logró con su muerte. Y es aquello a lo que nos llama Dios en este tiempo, a vivir como estos héroes que tenían la mirada puesta en lo eterno y no en los deleites temporales del pecado o no en lo natural. Esto no significa que Dios no nos va a bendecir. Dios no tiene que prometernos el darnos las necesidades que tenemos cada día, porque de hecho lo hace sin tener que comprometernos nada. El salmista decía: yo desmayaría si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Que sabemos que la bondad de Dios es infinita, pero la fe realmente consiste en creer eso que no veo, en esperar eso que no tengo, porque la promesa y el galardón van a ser dados en la eternidad. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, deja tus comentarios en la parte de abajo. Y eso sí, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con todos. Dios te bendiga.